Bueno, buenos días. Primero que todo, saludarlos, agradecer a CIMET a la amable invitación y contarles que hoy realmente lo que quiero hacer es mostrarle el camino que hemos recogido en Colombia de caras a la cuarta revolución industrial y sobre todo la presentación, que cuando me la pongan, está dividida en tres partes. La primera es por qué hacemos esto, por qué el centro. El segundo, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué ejemplos concretos podemos darles de caras a lo que hemos venido construyendo y trabajando en Colombia? Y tercero, el para qué. Finalmente, ¿cuál es el objetivo al final del día? El qué hacer y qué nos apunta en temas de foco estratégico. Y pues mucho orgullo de estar acá y seguir tres presentaciones absolutamente espectaculares y que yo creo que prepararon muy bien la presentación que tengo hoy para mostrarles, sobre todo en la lógica de que estuvimos mirando el impacto macro y microeconómico y yo quiero aterrizarles y mostrar por qué Colombia se puso a enfrentar un reto de desarrollar un centro para la cuarta revolución industrial. Y lo primero es la claridad de que el mundo ya viene caminando hace mucho tiempo, ¿cierto? La tecnología cambia no solo lo que hacemos, sino lo que somos. Y esa es una realidad que no podemos contornar de ninguna forma. Tenemos que aceptar eso y ya no es una opción. Ya el tren de alta velocidad está pasando, o nos subimos o como sociedad nos quedamos para atrás. Obviamente la tecnología es. Entonces, primero, ¿por qué? Tres principios muy sencillos y muy rápidos. El primero de todos, y puede sonar cliché, pero todo lo que hacemos es centrado en el ser humano. Todo. Eso es el foco. El impacto de la tecnología en la vida de las personas y la forma como sociedad nos adaptamos. Y el primer ejemplo, los niños. ¿Qué más importante que eso cuando empieza a aterrizar cuáles son las problemáticas en nuestra sociedad asociadas al crecimiento de los niños, su proceso educativo? ¿Cómo los vamos a formar y preparar a estos nuevos centennials en ese sentido? Y si uno empieza a ver problemáticas del día a día, desafortunadamente hay una realidad que no podemos olvidar, la corrupción, que impacta a los niños también. En el plan de alimentación escolar se ha robado plata fresca en procesos de licitaciones públicas asociadas a la alimentación de los niños. Esto no puede pasar. Y la pregunta es, listo, robótica, nanotecnología, medicina de precisión, pero ¿cómo solucionamos esto con tecnología? ¿Cómo somos capaces de hacer algo diferente? Y si uno lo aterriza subiendo 10.000 pies y piensa en la contratación pública como un todo, uno de los mayores sectores económicos del mundo, 4 trillones de dólares norteamericanos, 4 billones, pero realmente cuando uno empieza a ver en el estudio que hay de la OECD, más del 20% se pierde por corrupción. Y solo en Colombia, más de 5% del PIB anual. ¿Qué puede uno hacer para solucionar este problema? Obviamente hay tecnologías que se han hablado en el mundo, blockchain, para serles muy franco, no sé muy bien cómo funciona todavía, pero sí sé que se aplica transparencia y si en el sector público tenemos los mecanismos de interoperabilidad asociada a procesos de contratación y vínculo del sector privado, sí somos capaces de hacer algo diferente. Miremos otro ejemplo, la inteligencia artificial, otra caja negra. Hay muchas aplicaciones en el mundo que están muy desarrolladas. Reconocimiento facial es una de ellas. Aplicada a cosas tan sencillas como eventos deportivos. Cómo reconocer los hinchas violentos que están llegando a los estados y no deberían volver a entrar. O los casinos o los aeropuertos, ¿cierto? Hemos visto varios ejemplos de eso. Pero uno empieza a mirar en detalle y miren lo que pasó en San Francisco en mayo de este año. Banieron el uso de reconocimiento facial a través de inteligencia artificial porque en un almacén de Apple acusaron de forma equivocada a una persona. ¿Y qué tal pensar de los casos de utilizar inteligencia artificial para reconocer reacciones humanas o en procesos de contratación de recursos humanos como tal? Con el color de la piel lleva falsos negativos. Resultan preguntas importantes. Como sociedad y con la tecnología que tenemos en la mano, ¿qué podemos hacer?
Y tanto la inteligencia artificial como blockchain, como tecnologías o cajas tecnológicas en temas de aplicaciones sí podrían aplicarse a diferentes industrias, permitiendo precisamente mayor flujo de capital, mayor capacidad de generar eficiencia a nivel de costos, acelerar y agilizar procesos, etc. No solo en el sector público, sino en el privado. Y la verdad, cuando uno empieza a mirar la utilización de inteligencia artificial ya en el sector público, en Colombia, por ejemplo, la estrategia de gobierno digital ya está considerando esto. Y les voy a mostrar uno de los proyectos que vamos a desarrollar ya desde el centro. Para entender que el tema de aplicación y implementación de tecnologías no es solo un tema de la tecnología como tal, sino de normas culturales. Las personas no están acostumbradas a usar ese tipo de tecnologías y hay que tener eso en cuenta. ¿Y qué decir de las ciudades inteligentes? Nosotros en el centro nos gusta usar una definición muy sencilla. Utilizar la data para impactar la vida de las personas. Algo tan sencillo como la contaminación ambiental. Suena sencillo, ¿cierto? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer con la tecnología? Con la conectividad. Con la calidad o ausencia de conectividad. Con la data y la información, como mencionaban en palestras anteriores. Ahora, ciudades inteligentes. Si uno piensa en Internet de las cosas, estamos hablando de un mercado que en 2022 va a pasar los 14 billones de dólares. Mercado grande, ¿no? Y sus aplicaciones inmensas. Y la verdad hay un estudio reciente que responde a una pregunta, bueno, ¿eso es una oportunidad de mercado? ¿Y cuál es la oportunidad de impacto en la vida de las personas? Y más del 80% de la aplicación directa o indirecta de esas tecnologías puede impactar los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, hay oportunidad de mercado, hay oportunidad de desarrollo económico, pero impacto también. Pero cuando uno habla de Internet de las cosas, ¿qué pasa con la data? ¿Quién es el dueño? ¿Cómo lo monetiza uno? Todos escucharon casos de Cambridge Analytics, ¿cierto? En el tema de elecciones de Donald Trump para presidente. O el caso de Facebook. ¿Y qué pasa cuando uno piensa en política de datos cuando son generados por empresas o por el sector público? ¿Es lo mismo? ¿Quién es dueño? ¿Quién aquí piensa que Facebook escucha nuestras llamadas al teléfono? No seamos ingenuos, ¿cierto? Seguramente sí. La pregunta ¿es ilegal? ¿Es inmoral? ¿No es ético? ¿Cuál es el impacto que uno podría generar con eso? Y una de las cosas más importantes, pensando en la cuarta revolución industrial, otra vez una cara feliz, pensativa, es el talento. Sin talento adecuado, sin las competencias, ningún país va a avanzar. Sea en la primera, la segunda, la tercera, o la cuarta, o la quinta, ya hablan de la quinta revolución industrial. Y no sé si vieron esto, este año salió el primer estudio de Coursera, que habla de un Global Skills Index, un índice de competencias. Y me llamó la atención, pues lo hace poco, y realmente muestra que Colombia está rezagada en habilidades. ¿Pero qué son esas habilidades? Recuerdo que es el primer año del estudio, vale lo que vale, ¿cierto? Pero es interesante cuando yo hice la pregunta, ¿dónde está parado Chile y Colombia, por ejemplo? Y ellos analizan no solo diferentes industrias, sino 3 tipos de competencias, negocios, tecnología y ciencia de los datos. ¿Cierto? Y en negocios, pues obviamente Chile está bien apuntando, está en emergente en tecnología y en data science está un poquito más arriba. Colombia todavía tiene un camino largo para correr si quiere realmente generar impacto con el talento. Algo muy importante. Y finalmente, cuando uno empieza a ver los estudios sobre el futuro de empleo, esto no es nuevo, insisto, desde 2015, 2016 lo están hablando, hay una oportunidad, por supuesto, transformación de empleo, pero sobre todo una oportunidad para generar nuevos puestos de trabajo asociados a industrias que sí están asociados a temas de automatización y que se impactan más dependiendo de la industria como tal. 2 ejemplos muy rápidos. ¿Qué pasa en la industria de retallo? ¿Cierto? La verdad, en un artículo muy reciente, de enero de 2019, esa es una industria que hace mucho en temas de valor, ya está implementando tecnologías que están asociadas a la industria 4.0. Pero como mencionaban ahora, no es solo usar las tecnologías, es usar la data e información para generar valor competitivo y productividad. No es solo implementar la tecnología. Y eso es lo que dice el estudio.
Esa capacidad de no solo colectar la data, pero usar esos data lakes para generar valor para las personas, porque es la conexión humana que termina apoyando ese tipo de desarrollos. Y ahí es un mercado obviamente gigante, de más de 400 billones de dólares al año. Y la verdad, cuando uno empieza a mirar las tecnologías que aplican, insisto, hace algún tiempo ya están implementadas en la industria, con espacio para mejorar su productividad y competitividad. Y hoy en día, no sé si ya vieron Amazon Go, este video de Amazon Go yo lo vi hace 10 años, con tecnología RFID, y hoy ya lo están aplicando otra vez. Entonces eso no es nuevo, el concepto y el foco estratégico y la visión no están. ¿Qué decir de manufactura avanzada e inteligente en Colombia como tal? Una oportunidad. ¿Cuáles son los retos y desafíos? Hay un estudio muy interesante, un trabajo hecho por Impulsa y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que analiza el índice de adopción de tecnologías avanzadas por cada tamaño de empresas. Y la verdad, es lo que muestra esos resultados en 2017, es que estamos quedados. Eso no es necesariamente malo, sino es un reto y un desafío que tenemos que enfrentar como país. ¿Cómo hacerlo? Primero, el entendimiento de que una cosa es la tecnología para manufactura avanzada y otra cosa es la transformación digital. No es necesariamente lo mismo. Y ese concepto es clave a la hora de entender cuáles son los focos estratégicos como país que uno quiere implementar. Entonces viene la pregunta, ¿cuál debería ser la estrategia de un país? Primero es entender dónde está parado, caracterizar la infraestructura, hablaba mucho del concepto de conectividad, pero el tema es la calidad de la conectividad, también es importante, ¿cierto? ¿Quién va a financiar esos proyectos? Y finalmente, ¿qué implica en términos de institucionalidad? Centros de manufactura avanzada e inteligente que realmente potencian la capacidad de impacto del tejido empresarial en el país. Y un cuarto que es, se habló mucho de eso, el tema de cooperación, alineación de actores, universidad, empresa, Estado, un movimiento importantísimo. Entonces, el primer principio, ser humano. La verdad es mucho más difícil de lo que parece. Y sobre todo, cuando uno empieza a pensar, ser humano no es suficiente, hay que actuar de forma diferente. Y ese es el principio número 2. ¿Cómo actuamos de forma diferente? Y es ahí que yo creo que tenemos una oportunidad muy grande como sociedad, y es, más allá de hablarles de las 4 industrias, es entender que este es un llamado a la acción. Y no como Colombia, como región. Si queremos ser competitivos y productivos y realmente liderar el cambio a nivel mundial, tenemos que enfrentar ese llamado a la acción. Tengo un video, por favor, muy rápido, de 1 minuto y algo, para mostrarles qué es ese llamado a la acción. The fourth industrial revolution, it's a fusion of the physical, the digital, and the biological world. It's changing not only what we are doing, it's changing who we are. It's really the notion of digital technology pervasively impacting every walk of life in every vertical industry on all parts of the globe. Whether it's information technology and the acceleration we see in artificial intelligence, a lot is happening. Society and how we're going to live is being defined right now. The speed is mind-boggling. What I'm particularly concerned about is how little the world is prepared. Harnessing this revolution requires the involvement of all stakeholders, from public and private sectors to academia and civil society. The World Economic Forum's Center for the Fourth Industrial Revolution Network ensures that the development and application of emerging technologies benefits both people and the planet. It is a network of centers for scalable impact, with locations in the United States, Japan, India, and China, bringing together stakeholders to identify the impacts of these technologies, co-design innovative governance protocols and policy frameworks, and pilot them with partners around the world. If we are not innovative, if we're not creative enough, it will be very difficult to survive in this century. Humans and machines are assisting each other, augmenting each other with skills. Humanity itself will be changed with this superintelligence, and we are at the doorstep of that era. The technologies available today will impact and change healthcare forever. 52% of the encounters with our primary care physicians were handled virtually. Just a massive change. The network will work closely to share research, analysis, and learning.
and help design new technologies in ways that respect societal values. It's where innovation is happening about how we guide this revolution. We can solve many social issues through the digital technologies. My hope is that we have a robust discussion for how this can truly help our world solve some of the hard-pressed challenges that we have today. Together, we can shape a future that truly benefits and empowers people. The world has changed. We can never ever go back to yesterday. Entonces nosotros nos juntamos a este movimiento, a esta iniciativa del Foro Económico Mundial, en que realmente el llamado de acción representa una oportunidad. Por supuesto, retos, desafíos, no va a ser fácil, nada es. Pero con la claridad de que si uno quiere impacto a una velocidad que acompaña el avance tecnológico, si uno lo quiere hacer a través de cooperación público-privada para solucionar desafíos globales, pero con la claridad de que con la capacidad de desarrollo del talento que necesitamos, sí somos como sociedad pasibles de hacer frente a esa evolución de la tecnología como tal. Entonces, el Centro para la Cuarta Revolución Industrial surge desde la mano del Foro Económico Mundial con su sede en San Francisco y nace como una red global, porque en las palabras de Klaus Schwab, eso no es una responsabilidad de una persona, de una organización, de una ciudad o de un país, porque los desafíos son globales y tenemos que enfrentarlos como tal. El centro en San Francisco surge en 2017, con eso surgen otros 3, entonces el foro realmente es cofundador y dueño, por decirle así de esa forma, de esos 4 centros en China, Japón e India. Y digamos, pues las tecnologías que hemos estado hablando, no voy a perder mucho tiempo con eso, son muchas diferentes que van desde blockchain, inteligencia artificial hasta política de datos, pero sobre todo quería mostrarles un ejemplo. ¿Qué significa tener un centro de estos? ¿Para qué sirve? Ya después mostrarles qué hacemos en Colombia rápidamente. Uno de los primeros proyectos que lograron resultados fue hecho en Ruanda, a partir del Centro de San Francisco del Foro Económico Mundial. Y había un reto muy preciso, muy concreto. Cómo dar mayor y mejor acceso a suministros de salud a poblaciones rurales que no tienen capacidad de o moverse o las vías de comunicación no existen. Estamos hablando de un país que solo tiene 30% de las calles pavimentadas y que finalmente es muy montañoso y obviamente lo que pasó en los últimos años con temas de genocidios de la guerra civil como tal. Entonces, al responder a esa pregunta aparecieron 2 tipos de retos. Al reto de cómo entregar a personas que no tienen acceso a esos suministros, pues la respuesta puede ser helicóptero, caballo, pero fue drones, una tecnología inventada y no era disruptiva en el sentido del desarrollo de la tecnología, sino de su implementación. Pero con esa solución viene un reto normativo. ¿De quién es el espacio aéreo? ¿Cómo se regula? ¿Dónde está el talento? ¿Quién lo va a mantener? ¿Y los aranceles para la importación de las piezas qué? Entonces, por mucha voluntad política, en 9 meses implementaron la solución tecnológica y un nuevo marco normativo, que más allá de salvar la vida de las personas, que es el impacto principal, básicamente creó una industria nueva. Y ya están abriendo una escuela de desarrolladores de software asociado a la data que está generando el transporte de esos suministros. Ese es el tipo de ejemplo que nos gusta mostrar desde el foro. Y en esa lógica que surge el Centro para la Cuarta Revolución Industrial en Colombia. El centro es cofundado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Alcaldía de Medellín. O sea, hay una voluntad política fuerte por detrás de la creación de ese centro y el impacto que puede generar en el país. Solo para darles una idea, la Junta Directiva del centro tiene 2 ministros, alto consejero de Innovación y Transformación Digital, alcalde de Medellín, 2 empresarios líderes gremiales, sector académico a través de un rector y el Foro Económico Mundial. Todos los meses nos reunimos de forma sagrada. Todos no me reuní, todos los meses me empujan y dicen por qué no estamos logrando más. Entonces hay una voluntad política fuerte por detrás de eso que tiene sus propios retos y ventajas y desventajas. Entonces el foco estratégico realmente en el para qué es cómo maximizamos ese impacto que queremos desde las tecnologías, con la claridad de que el foco del impacto es no solo en las personas, sino asegurar ese crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y bienestar
para la misma sociedad. ¿Y cuál es el impacto que realmente puede generar? Pues por un lado, estar a la vanguardia de normativo y las oportunidades para apropiación tecnológica que eso puede representar, pero también del lado tecnológico, tener esa capacidad de centrarse en el conocimiento tácito y explícito que existe a través del Foro Económico Mundial de Desarrollo Global, cómo habilitamos más talento y empleos y el desarrollo de nuevos negocios. Porque sin innovación en nuevos negocios, ya sea nuevas empresas o nuevas líneas y productos dentro de las compañías que existen, va a ser muy difícil empujar el desarrollo económico y el crecimiento que queremos. Y Colombia, como decían al principio, surge como el quinto país en el mundo, el primero en la región Hispanoamérica, y es un centro afiliado al Foro Económico Mundial. ¿Cómo lo hacemos? 3 atributos muy sencillos. Estamos vinculados al Foro Económico Mundial. Desde el punto de vista táctico, lo que hacemos realmente es proponer marcos normativos, pero que apunten a apropiación tecnológica como tal. Y eso no tiene que ser muy disruptivo, sino que genere impacto. Y finalmente, asociadas a través de la capacidad de cooperación, como mencionaba ahora. ¿En qué focos estratégicos? 3 tecnologías hoy. Internet de las cosas, blockchain y inteligencia artificial. Ahora, ¿qué significa trabajar en Colombia para impactar la región y el mundo? Y se mencionaba mucho eso ahora. La capacidad de cooperación es clave. Sin eso no vamos a lograr el impacto que queremos y sí tenemos la ambición de poder hacer proyectos que podemos escalar no solo a nivel país en Colombia, sino en toda la región y en el mundo. Y eso se hace a través de 3 acciones muy concretas. Identificar oportunidades de impacto, ser capaz de articular y movilizar esos actores claves y estructurar soluciones, con la claridad de que esa solución puede ser un nuevo marco normativo o tener que adjuntar a eso alguna apropiación de tecnología como tal, siempre apuntando a impacto social y los objetivos de desarrollo sostenible como tal. Ahora, ¿eso qué significa en términos de proyectos? El día a día como tal del centro. Les voy a dar un ejemplo de 3 tipologías de acciones. El primero es lo que llamamos colaboración, el segundo desarrollo de principios y el tercero desarrollo de proyectos. En colaboración, básicamente lo que queremos es, bajo el propósito de tener acceso a estudios de caso, evidencias, y no inventarnos marcos normativos porque nos parece, sino evidencias técnicas, con disciplina y método. Y que eso parte también de la capacidad de identificar las oportunidades, como les mencionaba, permitiendo posicionamiento y articulación. Uno de los proyectos de ejemplo que vamos ya a empezar a trabajar, desde el centro en Colombia vamos a ser parte de la mesa técnica con el Foro Económico Mundial de la Alianza de Ciudades Inteligentes del G20. ¿Quién diría? Hace 10 años atrás que Colombia haría parte de una mesa técnica que va a ayudar el G20 a entender cuáles son los pilotos desarrollados en la región de ciudades inteligentes, cómo usamos la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas, teniendo en cuenta esto que ya les mostré, oportunidad de mercado, desarrollo económico y impacto a nivel de los objetivos de desarrollo sostenible. Segundo, desarrollo de principios. Eso lo hacemos de la mano de diferentes entidades, por ejemplo, la Alta Consejería de Transformación Digital e Innovación, el Ministerio de Tecnologías, o el Ministerio de Comercio como tal, o el Ministerio de Educación, en que lo que queremos es integrar las capacidades del centro a través de la red global para hacer esas recomendaciones de principios y normas. Entonces, hoy, por ejemplo, estamos trabajando en dos iniciativas lideradas por el Gobierno Nacional, de cuáles son las políticas públicas y principios si uno quiere realmente apuntar a la transformación digital, inteligencia artificial y blockchain como motores, piezas del motor de cambio que buscamos para el país. Y aclaro, porque es una discusión muy interesante que hemos tenido, nosotros no hacemos estándares. Para eso está IEEE, para eso están los ISO, para eso están actores importantes que han ido trabajando el tema. Nosotros lo que hacemos es, de caras a oportunidades que analizamos, ejercicio de escucha, entendemos dónde debemos priorizar esas acciones y principios, dónde dentro de la industria generamos más impacto más rápido y con la lógica que debemos ser capaces de escalarlo. Y finalmente, en desarrollo de proyectos, ya es el rol del centro ser líder. Lo que queremos es en la convergencia de mercado, tecnología y marco normativo, entender dónde está la oportunidad. Para uno no solo desarrollar nuevos mecanismos y principios para apropiar la tecnología, sino que realmente se implemente y adopte. Y medir eso y el impacto que genera, porque si uno no lo mide, es muy difícil asegurar que realmente se está logrando el resultado. Y siempre a través
de una capacidad de articulación y facilitar las relaciones universidad empresa-estado que les mencionaba. Y el proyecto que vamos a hacer ahí está relacionado con la aplicación de conocimientos de inteligencia artificial a la hora de hacer contrataciones públicas. Y el otro es la utilización de blockchain en licitaciones públicas como tal. Este ya va a arrancar casualmente en Medellín, en la cadena de suministros para el tema de alimentación escolar que les mencionaba. Entonces, son cosas que ya vienen caminando y que ya estamos trabajando y esperamos hasta el final del año tener resultados. Ahora, yo les hablé de 3 principios. Centrado en el ser humano, actuar de forma diferente. Y falta uno, que está en la base y es el para qué lo hacemos. Y la verdad, una vez más, pues una cliché, pero una de las primeras cosas de solucionar un problema es reconocer que existe, identificarlo, entenderlo y encontrar una solución, que puede ser varias, y que realmente nosotros no la tenemos, sino es la misma sociedad que nos ayuda a generarla. Porque al final del día, me gusta siempre muchas expresiones de Steve Jobs, que obviamente tiene sus propias idiosincrasias, pero al final del día sí creemos que podemos cambiar el mundo. Y yo creo que ese es el tercer principio que les dejo. Ser humano, actuar de forma diferente y cambiar el mundo. Ese es el foco del trabajo del centro, pero como les decía, con método, con disciplina y con capacidad de medir el impacto en la sociedad que buscamos. Muchas gracias.